Me pasó también. Por eso voy a mostrar este hermoso lugar para desayuno turco tradicional. Estambul es una de las ciudades más fascinantes que existe, y yo creo que ya se lo dije muchas veces. Es una ciudad que tiene mucho para ofrecer al turista, tiene muchas atracciones e infinidad de lugares para conocer. Como así también tiene una amplia variedad de comida que ustedes no deben dejar de probar. Y por supuesto, tiene una variedad muy grande de restaurantes y muchos restaurantes. Estambul es una ciudad sumamente hermosa, cálida, turística, pero sí, hay algunos lugares que tienen que conocer para no ir o ir prevenidos. Así cuidan su dinero, ¿no les parece? Comencemos con algunos sitios que deberían conocer. Estos son algunos de los distintos lugares de gama media y baratos, si les quieren llamar así, donde pueden disfrutar de un típico desayuno turco. Midpoint es un restaurante que tiene muchas opciones gastronómicas con varias sucursales en toda Estambul. Es de gama media y sus desayunos son muy abundantes. Limón Café es un lugar donde solo sirven desayunos. Es muy tranquilo y económico y se encuentra en la zona de Cihangir. Y otro que tengo para recomendarles es The House Café. Este es un café precioso que se caracteriza por tener mucho verde en sus jardines. Es un poquito más costoso y tiene varias sucursales en la zona de Nishantoshe en Shishli y en Ortaköy junto a la mezquita y al puente. Estos son otros restaurantes que yo también recomiendo para distintos tipos de comida. Por ejemplo, un buen sándwich de pescado azul. Es característico del Bósforo, bien despinado, lo pueden encontrar aquí. Miren la cantidad de gente que hay y siempre es así y no son todos turistas. También vienen a hacer fila los locales y acá se consigue pescado fresco, bueno y barato. Recomiendo este lugar en Karaköy antes que los puestos de pescados que van a encontrar debajo del puente de Gálata. ¿A alguien le gusta la pasta? Esto es mante, una especie de raviol turco. Hay de carne, de queso y de distintas variedades. Este es uno de los tantos restaurantes donde pueden venir a probar. Por cierto, otro restaurante que también les recomiendo para comer es Sarai y lo pueden encontrar en muchos puntos en todo Estambul. Si andan por la zona europea antigua, en Sirkeci yo les recomiendo otro restaurante. En esta zona justo hay varios restaurantes con larga trayectoria que ya les fui mostrando en estos videos. Este restaurante se llama Kasap Osman y no se olviden de chequear la descripción, que ahí les dejo el link de Google Maps de cómo llegar. Patlıcan Kebab es uno de mis platos favoritos. Ahora les vengo a mostrar y a recomendar otro restaurante donde se come muy bien este plato y también se come muy bien Iskender Kebab.
Este restaurante está acá desde 1964 y su comida es excelente. Miren estos restaurantes. Si ustedes observan, las vistas son hermosas, pero no todo lo que brilla es oro. Si les va gustando el video, les agradecería que me regalen un like, ya que es gratis y a mí me ayuda a crecer y que mi contenido se distribuya. Muchas gracias. Estos acá no los recomiendo. ¿Y por qué? Porque dicen un precio y lamentablemente siempre terminan cobrando lo que quieren. Estos son algunos de los típicos restaurantes de trampa para los turistas, que al fin y al cabo terminan costando más caros que los restaurantes que les vengo mostrando. Ah, sí, a mí casi me pasó también. Por eso voy a mostrar este hermoso lugar para desayuno turco tradicional. ¿Por qué fui? Porque una suscriptora me dijo en un momento, yo al que tengo entre ojos para ir porque su Instagram me encanta, es Lavender. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar. Yo le respondí simplemente que para turistas me parece caro porque en su Instagram tenían los precios. Y de hecho, yo tengo un video anterior mostrando lugares que son solo para desayunos turcos, que no estafan y son baratos. La verdad, estaba en duda de mostrar este lugar porque realmente es bonito, pero lo siento mucho. Dicen que el desayuno para 2 personas cuesta un precio. Cuando traen el desayuno, traen la mitad de las cosas y ahí está la trampa. Cuando uno les reclama lo que falta que figura en la carta, lo traen todo lo que falta, pero al final termina saliendo el doble. Así que a tener cuidado porque dicen que un precio es para 2 personas y en realidad el precio es solamente para una. Para 2 y completo cuesta el doble. Además, en realidad no tiene nada de espectacular el desayuno en comparación a en otros lugares que fui y que ya les mostré aquí. Bueno, al principio yo les dije que a mí casi me pasó y no me terminó pasando porque estaba con una persona turca que obviamente al reclamar comenzó una discusión y logró que nos terminen cobrando lo que correspondía. Y para rematar, claramente no nos dieron ningún tipo de comprobante, solo un precio en un pedazo de papel. Así que ustedes vean lo que harán, pero yo no lo recomiendo al lugar. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejarme algún comentario y un like. Y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!